Esta es una reflexión en torno a la utilización del hexagrama en música en los últimos 10 años aproximadamente. Tenía yo la intención de usar el hexagrama, que son 6 líneas con igual distribución entre una línea y otra de alturas, de tal modo que fuera mucho más fácil pasar del gráfico a la partitura. Digamos que la primera obra en la que yo trabajé y la última en la que he estado trabajando fueron, primero, el Yunowi Yei. Yunowi quiere decir tierra fresca sin piedras, o sea, barro fresco en Oaxaca. Yei quiere decir número 3 porque correspondería en las cuerdas al violonchelo. Violín, viola, violonchelo, 3, trabajo 4. Los Yunowi es una serie de obras para solista, que pueden ser instrumentales o vocal. Hay una nueva versión, la última, vocal. Todo esto ha sido parte de los temas de la CREMUS, la Facultad de Música, y el programa de maestría y doctorado en música. Y ahora agregamos al Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística todas estas dependencias de la UNAM. Pasar del gráfico al hexagrama ha sido para mí casi 4 décadas para tener un total de 6 conversiones, es decir, 6 obras. Cada conversión ha sido una distinta versión de la otra, de cada una de las demás. Voy a ver cómo... Aquí está. El gráfico inicial es este. Este es un fragmento de la sección 6. Los Yunowi están integrados por 6 secciones perfectamente definidas, como segmentos separados unos de otros, son permutables y están todos ellos precedidos por una introducción y concluidos por un final. La introducción y el final son totalmente aleatorios, es decir, no son aleatorios para el intérprete, sino que son parte de un proceso no predeterminado en mi propia obra. Para cada uno de estos 2 segmentos, introducción y final, he tenido que diseñar una serie de elementos que intentan ser representativos del caso, del problema que afronta cada una de estas obras. Me estorbo otra vez aquí esta cosa negra. Voy a quitarlo. Ok, ahí no lo puedo quitar. Qué maldita cosa fea. Bien. Energía del movimiento del gráfico. Los gráficos no son solamente utilizados en música, sino que tienen muchos empleos en distintas áreas del conocimiento. En música son analogías, desde luego. ¿De qué? De lo que imagino, pienso, concibo, percibo, para poder representarse mediante dibujos. Estos valores pueden ser combinables. En un gráfico puedo representar, por ejemplo, no sé, los han visto casi todos los días o todos los días con la Secretaría de Salud, que mediante gráficos están expresando las curvas de transformación que tiene la enfermedad COVID-19. Lejos de eso, que no sea la enfermedad de la manía de haberme dedicado casi 40 años a los Yunowi, esto tiene que ver con la creación artística. La idea de un gráfico puede ser simplemente la representación de un espacio, cómo se modifica este espacio, por ejemplo, una casa, un gráfico arquitectónico, o puede haber un gráfico que representa aspectos físicos de la materia. Y de ahí que se refieren a las evoluciones espaciotemporales. En música, digamos, estos gráficos comenzaron hacia mediados del siglo XX, un poquito antes, en los años 40, en donde un buen profesor de composición se le ocurrió en Estados Unidos, en Nueva York, hacer una serie de gráficos para representar los cambios de altura y teniendo como referente las escalas musicales, la escala más bien cromática, la diatónica, etc. No sé si recordarán que hay una obra de Villalobos
que está basada en los contornos de los edificios de Nueva York. Entonces, en música, digamos, aparte de ese antecedente, el más importante ha sido cuando Xenakis, en los años 50, mediados de los años 50, hizo una obra que se llamaba Metástasis, la cual representó por medio del dibujo los cambios de altura. Esa obra, digamos, es la referencia básica para el continuo. Continuo, ¿por qué? Porque todos los cambios que se hacían ahí, al menos en la sección inicial y final, se referían a un espacio sin escalas, donde todo era el deslizamiento continuo de la altura, hacia los agudos o hacia los graves. La manera en la que fijó estos Xenakis fue mediante rectas, solamente rectas, que representaban esa transformación. En 1978 trabajé con la computadora UPIC que había creado Xenakis y encontré que esa computadora podía ser expandida. Y no solamente la computadora, sino las ideas que tenía esta computadora podían expandirse de un continuo de las alturas e incluso de la amplitud, porque se podía dibujar la amplitud de un envolvente, podían expandirse también a otros aspectos, como por ejemplo el color, que fuera de opaco a brillante, al ritmo, que fuera de algo muy lento a algo muy rápido, incluso al límite o a la frontera entre el ritmo y el sonido, que fuera representativo del acento rítmico, el golpe, la intensidad del golpe con la que ocurre un evento, o que fuera incluso también representativo de las microduraciones contenidas, por ejemplo, para expresarlo en términos muy conocidos en música, en un vibrato. Un vibrato es una microduración que evoluciona dentro de una duración. Por lo tanto, podemos comparar estos componentes de frecuencia, amplitud y contenido armónico que conocemos en el sonido a los mismos componentes de frecuencia, amplitud y contenido armónico en el ritmo. Esta es una noción nueva inspirada en la identificación que hizo Henry Cowell hacia los años 20 y publicado en los años 30 en New Musical Resources, su libro de referencia, el libro más importante de teoría musical, al menos de la primera mitad del siglo XX, donde identificaba que una duración dividida y dividida y dividida cesantemente iba a conducir a una altura sonora. A eso, digamos, a la asimilación de este conjunto de valores dentro de la música, condujo, digamos, a mi trabajo teórico a considerar que había una materia más amplia que la acústica, que denomino cronoacústica. Esto quiere decir la fusión entre el ritmo y el sonido. Con lo cual, podemos tener una síntesis muy vasta de todo lo que escuchamos. No podemos escuchar algo que no tenga ritmo ni algo que no tenga sonido. Es la función de ambos lo que escuchamos, no uno y no otro, y no por separado. Son los dos al mismo tiempo. Ensállenlo, escuchen si algo que ustedes pueden escuchar es solamente ritmo o solamente sonido. Es una prueba que pueden hacer en casa. Los Junowi forman parte de este ensayo de casi 4 décadas para convertir un solo gráfico que hice en 1983 en el primer curso que di sobre el continuo en México, convertir ese gráfico a distintas versiones instrumentales y vocales. En la exposición de hoy voy a concentrarme en el gráfico de la sección número 2. Es una sección muy rápida y que tiene un conjunto de 6 versiones en total. O sea, todos los Junowi constituyen un total, como he dicho al inicio, de 6 versiones. En cada una de ellas hay, desde luego, un distinto macrotimbre, que vuelvo con la existencia de, que es la síntesis de los componentes de ritmo y de sonido. Luego, entonces, cada versión es una conversión nueva de los gráficos y donde los valores iniciales se van a encontrar expresados en componentes diferentes. Por ejemplo, la altura de Y podría ser el vibrato de la sección X, el pulso de la versión Y o la intensidad de la versión Z.
Quiere decir que aquí lo importante no es ni la altura, ni el pulso, ni la intensidad, ni el vibrato. Lo que importa es la energía, el modo de movimiento. Y esto es lo único que me importa considerar como elemento al centro de todo esto. ¿Por qué movimiento? Porque es la expresión espacio-temporal, de una evolución espacio-temporal. Y ese movimiento será perceptible a través de distintos componentes. Entonces, cada sección puede tocarse como un solo, los Yunogui, o puede combinarse con cualquiera otra de las 6 versiones de los Yunogui. Esto a través de una obra que es, digamos, el núcleo del conjunto llamada Ensamble Yunogui. Aquí tienen ustedes el fragmento del gráfico de la sección 2. Cualquiera que vea esto podría entender quizá muy pronto que se trata de un gráfico espontáneo, muy rápidamente expresado. No hay cálculo en él, todas son curvas muy sueltas, sin ninguna contención, digamos, no hay una proposición constructiva, sino la de hacer que al movimiento ascendente de una curva, por ejemplo esta que está aquí, ¿alcanzan a ver mi cursor? ¿Hola? Sí, Sí. Ok. sí. Eso, Sí, ahorita que lo movió, sí. temí estar hablando solo durante los últimos 20 minutos, pero no. Por ejemplo, a esta curva que está aquí, encontrarán que hay otras curvas que van en sentido relativamente contrario, con suficiente libertad. O, por ejemplo, esta curva que está acá, que también desciende. Estas ideas de ir en movimientos opuestos o movimientos que se mantienen, digamos, en una cierta neutralidad, proviene del movimiento de las voces en el contrapunto clásico, o en la armonía clásica más bien. El contrapunto sí, por la importancia que tiene cada una de las voces, la independencia y la autonomía, entendiendo que en el contrapunto están intertejidas. En la armonía está más simplificada esta idea, pero no deja de ser un movimiento en el cual el conjunto de las voces obedece a un paradigma que es el que maneja al conjunto total, es decir, que es el que maneja la intención armónica o el proyecto de crear una evolución armónica a través de varias voces que están presentes en ese tejido, normalmente 4. En el Yunogui hay 5 componentes que están en juego. Inicialmente eran altura, intensidad, timbre, color quiere decir pasar del sul tasto a sul ponticello extremo, en las cuerdas, evidentemente. Después el pulso, la velocidad del pulso y finalmente el vibrato, o sea, la microduración. No incluía el ataque porque en aquella época todavía no entendía bien este paralelismo en la forma de onda entre los componentes del sonido y los componentes del ritmo. Aquí está la primera conversión del gráfico, esta es la sección 2, 9 unidades. 9 unidades quiere decir estas pequeñas verticales que hay aquí, cada una de ellas es una unidad y cada una de esas unidades es un segundo. Si retrocedo al gráfico, verán por aquí que el tamaño de ese segundo es este cuadradito, por ejemplo. Es algo muy pequeño. Luego, entonces, lo que estoy mostrando, digamos, es hasta aquí. Pues, las primeras 9 unidades. Hasta aquí o hasta aquí, no recuerdo. No alcanzo yo mismo a ver bien. Como verán, está muy borroso. Es un pergamino del siglo XIV, en la actualidad. O sea, al menos ya pasó un siglo encima de él, o atravesó el siglo XX al XXI. Bien. Aquí ven la conversión. Es un proceso particularmente atractivo porque observemos con detenimiento la partitura. La partitura lo que puede reconocer primero sería la altura de los sonidos que están aquí. Es un conjunto de armónicos, en su mayoría. No todos son sonidos armónicos.
que van evolucionando a través de glissandi. Como observan, este movimiento descendente, luego sube, luego vuelve a bajar, etc. Podría a lo mejor localizarlo aquí, probablemente sea este, y luego vuelve a bajar. Corresponde a esta parte del gráfico. Bien. El otro aspecto es la intensidad. Lo reconocemos muy fácilmente de 4 fuertes, descendiendo a fuerte, subiendo a 4, bajando a 2, subiendo a 3. Como verán, no es nada caprichosa la posición que tienen las indicaciones de creciendo y decreciendo, sino que está perfectamente bien ajustada a el encuadre que requiere cada unidad, mínima unidad de duración. Si observan con mayor cuidado, ahora, observarán que se percatarán de que creo que ya no aparece aquí, no aparece el vibrato. El vibrato debería de estar aquí abajo del forte y se borró en la copia que hice, lo siento. No hay tiempo ya de reponerlo. Pero el vibrato tiene otra velocidad y corre aquí en paralelo por debajo de la amplitud. Tenemos después aquí esta escala, que es interesante porque tiene con el mayor detalle un total de 10 distintas coloraciones de la cuerda. Es decir, el color del arco sobre la cuerda. Extremo sul tasto, molto sul tasto, poco sul tasto, ordinario, poco sul ponticello, molto sul ponticello y extremo sul ponticello. Si alguien no ha tenido ocasión de escuchar estas palabras, tasto quiere decir la parte en la que se ubican los dedos tradicionalmente para producir las alturas. Y en este caso, el arco llega casi a una cuarta posición, es decir, lo más alto que puede ser, lo más cercano casi a los dedos mismos. Incluso hay la denominación tradicional que se llama albito, al dedo, que quiere decir que el arco se coloca siguiendo al dedo, de tal manera que quede casi siempre en el extremo sul tasto, aquí abajo. ¿Qué es lo que produce? Una coloración casi ausente de armónicos, muy opaca. Aquí ordinario sería la coloración común y corriente, conocida, y el extremo subponticello hace lo contrario. Filtra todos los sonidos graves y resalta los sonidos agudos. Por ejemplo, entonces aquí la línea esta diagonal, que baja y sube, vamos a reconocerla aquí arriba en el gráfico. Esa diagonal que baja y sube probablemente sería esta que está acá. Baja aquí y creo que va por ahí. No, es esta, perdón. Es esta que está aquí. Si bien recuerdo, era de color verde. Sí, puede ser esa, sí. O sea, va del extremo sul ponticello a sul ponticello. Es algo así como ir de una I muy incisiva a una I menos incisiva. Aquí observen una aportación interesante a la notación musical. Las barritas que aparecen verticales, con unas pequeñas notitas insertadas sobre la línea, se refieren a la articulación del arco. Es decir, articulan el pulso. Ahí hay una novedad técnica en el sentido de que es independiente la articulación de la altura, esta, así, sucesivamente, de la articulación del arco. Es decir, los dedos de la mano que articula la altura son autónomos respecto del arco, que es autónomo respecto de esos dedos. Lo cual produce una posibilidad adicional, que es la de dar a la altura una serie de cortes que son producto solamente del pulso rítmico.
En el caso presente son cortes extremadamente rápidos, pueden observar aquí, son tan rápidos que hace etcétera. Y al mismo tiempo está aquí la altura. Este conjunto de 5 elementos confíen en que sí había un vibrato y que el vibrato anda por ahí. Les voy a mostrar que efectivamente el vibrato debía andar por ahí, pero al inicio de la sección no hay vibrato. En esta sección el vibrato va a aparecer un poco después, creo que será por acá, aquí en esta parte creo, y después aparece. Vuelvo a la partitura. Tiene aquí como hay una notación nueva. Observen detenidamente. Por ejemplo, no hay un compás. No es que sea un compás de una negra, no. Es una unidad de duración y observen que a diferencia de la notación del compás, en donde el inicio se notaría después de la barra, aquí el inicio está anotado al inicio de la barra. Al inicio, se pasa por el inicio, no hubo duración ahí, entonces la siguiente duración será la segunda semicorchea y otra más acá. Aquí igualmente, etc. Es bastante clara como notación y es una notación, es la primera que yo conozco, de orden cronográfico. Quiere decir que la notación musical está hecha no para la métrica, que es, digamos, el objetivo que hay en el compás tradicional. Aquí está hecha para el macrotimbre, para la concepción cronoacústica. Si observan, aquí hay varios ritmos. Está el ritmo de la altura, que es autónomo del ritmo de la amplitud, está aquí. Casi podrían aparecer coordinados, pero no necesariamente lo están. Ese mismo ritmo es independiente de la articulación del vibrato y es independiente a su vez de la articulación del pulso, perdón, del color. El color está cambiando aquí y no sabemos que esté medido respecto de nada de lo que ocurre en la altura. Es más, cuando algo coincide, si hay alguna articulación que coincide, está señalada por esta vertical, por ejemplo, o por esta otra, o por esta otra, o por esta otra. Es decir, hay un total de 4 o 5 instantes de sincronía entre la altura del sonido y el pulso. ¿Y por qué hay tan pocos? ¿O por qué tiendo a que no existan? Esencialmente porque la sincronía es una idealización musical del tiempo. La sincronía en la realidad no existe. Si observáramos con un hipermicrófono en extremo sensible las variaciones posibles en el tiempo entre un pulso y otro, podríamos certificar, digamos, o cerciorarnos de que es imposible que sean totalmente sincrónicos. Puede ser con las máquinas, desde luego, que lleguemos a esa precisión, con los relojes nucleares, que tengamos una cierta sincronía o una sincronía. Pero a mí me atrae esta idea de la no sincronía. ¿Por qué? Porque ayuda a percibir cada uno de los componentes de forma independiente. Cada uno corre por su cuenta y esto le da al oído una mayor opción para observar las diferencias en el movimiento de cada uno de esos componentes. Hemos visto aquí ya la evolución del ritmo, hemos visto la evolución del color, de la intensidad, de la altura y del vibrato. Hay una modificación realmente radical en este modo de anotar la música, porque permite o está concebida casi para representar lo que ocurriría con la música electrónica o lo que ocurriría con la imaginación. En el caso de los objetos que yo imagino, no presentan esa coincidencia sincrónica, ni mucho menos, sino tienden a estar por fuera de la sincronía.
Eh, ese, digamos, sería la categoría principal para el conjunto de los Junowie y sería una categoría que retiene la mayor parte de mi música. A partir de 1980 que comienzo a integrar el continuo a mi obra. Julio, una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Identifíquese quién hable para Adelina. que... Ah, ¿qué tal? Sí. La duración de un segundo que colocaste por bloque fue por convención o por extensión de la obra o cómo fue que dijiste, a ver, aquí va a haber un segundo. Viene del dibujo. Ahí voy. Aquí en el dibujo aparece justo donde, si esto coincidió con la cuadrícula, no coincidió, es un octavo de cuadrícula más pequeño. Aquí pues está probablemente a la mitad de la cuadrícula o de la pulgada que es, esto sería una pulgada. Este cuadradito, si alcanzan a verlo, sería una pulgada. Aquí está un poco más, digamos que es como 3/5 de duración. El procedimiento, digamos, de pasar del dibujo a la partitura, exige tener una resolución. Esta denominación es fundamental. Así como en la escala tenemos la referencia del tono, del semitono, a veces los cuartos de tono también si quieren. En el caso del continuo, cuando convertimos a notación, sí, tenemos como referencia los semitonos, tonos, cuartos de tono, tercios de tono, en mi caso sextos de tono, quintos de tono puede ser también, pero utilizo esa medición porque el gráfico mismo está pidiendo ubicarlo. Doy aquí un ejemplo, digamos. Estas articulaciones que están ocurriendo aquí, por ejemplo, van a una velocidad media. Esto digamos que sería una semicorchea. Se va acelerando hasta tener casi un sexto de duración. De aquí, de una corchea a un sexto de la unidad de duración. Y aquí, digamos, estoy en un octavo de duración. Aquí estoy en un décimo, duodécimo. Aquí, por ejemplo, estoy a 2/5 partes de la barra de unidad. Todo eso, cada una de estas duraciones, o sea, fijar una duración de tipo continuo es toda una empresa. Es una labor muy exigente, muy ardua. Aquí, por ejemplo, es menos complicado, pero lo ven cómo se va haciendo cada vez un poquito más lento el ataque. Un poquito más lento. Aquí ya recupera la duración, aquí se acelera un poco, se desacelera, de nuevo se hace más lento. Es dependiendo de la posición del pico, digamos, que encuentro en el gráfico. Por ejemplo, este pico de aquí, este otro de aquí, son ya una diferencia. O puede ser este valle de acá también, ¿no? O incluso puede ser este corte que hay acá, de aquí a acá, o de aquí a acá. Son pequeñísimos rompimientos. Por ejemplo, esta curva que está aquí, o esta curva que está aquí, o esta curva que está acá, puede quedar segmentada en varios trozos o en varias partes. Déjenme mostrar algo más, por ejemplo, esta pequeña curva que está aquí, cuando cae, digamos, al punto más bajo, enseguida recupera y comienza a ascender. Y aquí haciendo un poquito más forzado, aquí toma un carácter recto, aquí otra vez recto, y aquí vuelve a zigzaguear un poco, y aquí retoma la curva. Ok, sí, entiendo. ¿Ya? ¿Ya se entiende? Bueno, muy bien. Aquí está Yunowi Nahui. Nahui porque es C-O-M-Y Nahui en náhuatl 1, 2, 3, 4. Náhuatl es el idioma antiguo mexicano que hablaban los aztecas o los olmecas también, ¿no? Entonces tenemos aquí, es para contrabajo 1985. 2 años después de esta obra, escribí esta otra versión. La primera versión a partir de lo que ya había obtenido. Evidentemente se parecen bastante. O sea, utilizo, por ejemplo, también los armónicos. La intensidad aquí comienza en forte, pero ojo, aquí solamente se corta. Si voy al gráfico de nuevo, podría casi encontrarlo
Es esta que está aquí, por ejemplo. Creo que es esta. Creo que es esa. Había yo dicho que era otra, probablemente es esta, sí. No, en la otra versión era eso. Tenemos este elemento, aquí se corta súbito, esta diagonal con un punto abajo, quiere decir súbitamente. Pasa de 4 fortes súbitamente a 2 fortes. Y comienza un crescendo. Lamentablemente también aquí está eliminado el vibrato, pero podremos ver en pequeñito en la siguiente lámina. Como ven, se parece bastante, parecen de la misma familia, pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, el color de esta es más, el ponticello exagera un poco, se va al extremo sul ponticello, permanece acá. La anterior, sí, estaba en el extremísimo sul ponticello, etc. Son relativamente parecidas, pero se trata de dos curvas diferentes. La altura aquí permanece más o menos estable, sube, baja, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo es aquí la altura. Desciende, sube, baja, súbitamente y desciende. No son el mismo material, pero lo curioso es que sí se parecen. Es decir, se parecen en el color de las cuerdas, el armónico, se parecen en el color también que tiene la cuerda aquí, sul ponticello y extremo sul ponticello. Se parecen relativamente en la velocidad, aunque esta velocidad es mucho más rápida. Y se parecen en intensidad. Aunque aquí la intensidad recupera muchísimo más. Aquí baja, se empareja con aquella. Esta sube, mientras que la otra todavía está a punto de subir. Ahora, quiero mostrarles, tengo un ejemplo que es bastante explicativo de cómo se escucharían las tres versiones distintas, por ejemplo, o tres versiones distintas para cuerdas. Esta de aquí está, este gráfico es de la sección número 6. No es la que estamos viendo previamente, la sección que estamos viendo en toda esta exposición es la sección 2. Y aquí hay esto, son viola aquí arriba, violonchelo y contrabajo. Verán aquí unas pequeñas anotaciones que son el vibrato. Aquí dice sin vibrato en el violonchelo y aquí tiene muy poquito vibrato en el contrabajo. Si notan, pues sí, la versión del contrabajo es extremadamente distinta y digamos que las variaciones más fuertes en el contrabajo no son necesariamente en la altura, sino que están en la amplitud. Está constantemente variando amplitud. Pero aquí tenemos también otro aspecto de resolución. Si en la altura podemos encontrar todos los puntos, ¿cuántos puntos podemos encontrar en la resolución de la amplitud? No muchos. ¿Por qué? Porque en la amplitud podría yo tener, si quisiera, 200 puntos o 100 puntos. Creo que en una de las sesiones, hará 3 sesiones aproximadamente o 4, hicimos entre todos un crescendo que iba desde pianicísimo hasta fortísimo. Y nunca llegué a escuchar ni pianicísimo ni fortísimo, pero yo conté creo que hasta 100 o alguna cantidad similar. Aquí la resolución que tenemos para la amplitud pues son, digamos, 10 o 12 puntos, 15 cuando más. La resolución para el color son 10 puntos. La resolución para la velocidad pues es muy amplia, porque puede ser que un arco dure de aquí hasta acá, por ejemplo, o más, o que dure muy poquito, tanto como estos pequeñitos que están acá. Observen un poco cuál es la dinámica que hay aquí. Si yo escucho, se alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, se ve bien. Se alcanza a ver, no se ve el detalle, pero se ve, digamos, grosso modo, la técnica. Sí. Primera cosa, no comienzan juntos, no son sincrónicos. Este aquí creo que es, comienza con un tresillo, alguna cosa así, creo que es un tresillo. Este comienza con una semicorchea y este creo que también es otra semicorchea. Quizá este y este estén sincrónicos, pero cuando van a volver a coincidir, pues, será muy raro. Una característica de la obra es que nadie tiene la partitura del otro, o sea, nadie sabe qué es lo que está tocando el otro. Pero sí tienen que seguir cómo se mueve la energía en todos y cada uno de los que están tocando. Ese es un concepto interesante, que es percibir lo que se está tocando, tanto lo propio como lo ajeno. Esto lleva a la idea de una sociabilidad en
en la ejecución musical propia de la música europea, pero en este caso no se sigue de acuerdo a la altura específica, no hay una concepción armónica, hay una concepción de movimiento. Por ejemplo, aquí hay un silencio, este pequeño silencio. Aquí no está. O sí, aquí está un silencio todavía más pequeñito. Aquí en este hay un pequeñísimo silencio que está aquí. En fin, son distintas las articulaciones rítmicas. Cada una de ellas es muy independiente de las otras. No hay una tendencia a que haya una altura en común. Por ejemplo, aquí una comienza aquí con un mi, el otro comienza con un la, el otro comienza con un si. No es porque yo haya pensado en una cuarta y en una quinta. No, para nada. No tiene nada de... no tiene nada en común en ese aspecto. Ahí está esa altura porque ahí estaba ese gráfico. No tiene nada que ver con una concepción armónica. Es totalmente fuera de esa perspectiva, de esa óptica. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo la articulación de la altura es bastante independiente en cada uno de los tres. La articulación rítmica también, aquí tiene una articulación rítmica relativamente rápida, aquí es relativamente homogénea al parecer, y aquí son tan solo 3 o 4 pulsos. El color de los tres es un poquito opaco, aquí están los tres, es opaco, aquí también muy opaco, es un poco en lo que coinciden. Aquí la intensidad es interesante. Alguien toca muy piano, doble piano, aquí vuelve a 4 pianos, y este otro, el vecino, está tocando a 4 fortes, y vuelve a 4 fortes. Aquí mezzopiano, termina en piano. Aquí mezzoforte. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, es decir, si estamos en un bosque, yo veo más de cerca al árbol más próximo, pero no dejo por ello de ver que hay otros árboles a cierta distancia. Están ahí presentes también. Y me percato de ellos sin duda, igual al escuchar este mismo pasaje. Aquí hay una idea de dar autonomía a la intensidad, a la amplitud. Lo mismo que tiene autonomía las alturas y tiene autonomía cada uno de los componentes del macrotimbre. Voy ahora a la tercera conversión del gráfico. Esta tercera conversión del gráfico es, digamos, la más exploratoria, en el sentido de que, déjenme borrar ocultar controles de reunión flotante, ya estamos. Es lo más exploratoria posible. Es una versión para teclado. El teclado puede ser un piano, un clavicémbalo o un órgano. La medida en la que tenga la misma extensión, mismo número de registros, o al menos el registro de un piano o de un clavicémbalo, 5 octavas o así, será suficiente. La amplitud se retiene. Observen aquí, por ejemplo, aquí hay un ataque rítmico. Estos ataques rítmicos van a aparecer posteriormente y no van a coincidir necesariamente con los ataques que se encuentran aquí. Esos ataques son totalmente independientes. Quiere decir que mientras que el ejecutante está tocando, va a haber unas impulsiones rítmicas que tiene que realizar encima de la evolución rítmica que tiene ya la evolución del pasaje. Las alturas aquí son todos ellos acordes. Son acordes, ¿por qué? Porque encontré un dilema muy serio. ¿Cómo conviertes la información del timbre continuo en un timbre discontinuo o relativamente de homogéneo como el del piano? Un órgano, si le cambiamos el timbre, pues va a saltar de un timbre al otro. Un clavecímbalo también. En el piano, pues podemos cambiar un timbre más o menos por cada uno de los registros, digamos, el extremo grave, el registro medio, un agudo y ultraagudo. Podemos hablar de 5 registros máximamente. Pero lo que entendí yo era que podía crearse un color del acorde y podría crear, por ejemplo, en una curva iba a definir el número de voces que podía contener el acorde.
Eso sería la densidad del acorde. En otra, iba a definir, o sea, que tuviera, por ejemplo, 6 alturas o tuviera 4, etc. Aquí, por ejemplo, hay un clúster de fa, sol, la, a mi, fa sostenido, sol sostenido. Es un clúster cromático tocado como un tremolando que debe evolucionar. Y al mismo tiempo hay otras intervenciones como esta de aquí. Es un acorde seguido de otro, de un par de sonidos más, que siguen tremolando. Aquí va a variar en ese tremolando, etcétera, y cada uno tiene una evolución distinta. Pero, a pesar de ello, todas estas voces de aquí a acá, están dentro del mismo intervalo de duplicación, lo que se denomina comúnmente octava. Nunca un acorde rebasa la octava. ¿Para qué y por qué? Porque si tomo esa como una medida única, entonces se va a poder observar el cambio de color en cada momento. Si disperso eh, la densidad en distintos registros al mismo tiempo, voy a perder la condensación, el empastamiento que pueden dar un conjunto de alturas, desde un clúster hasta un solo sonido, en un solo y exclusivo registro. Con eso tuve que proceder, déjenme pasar a la conversión que hice, es lo siguiente. Por ejemplo, aquí abajo tengo un solo sonido. Y aquí arriba, déjenme quitar esta cosa que estorba otra vez, ocultar. Aquí observar, tengo un solo sonido, aquí tengo 2 sonidos, esta columna, 3 sonidos, 4, etcétera, hasta llegar a 12 sonidos. Son el conjunto total de 77 formas de agrupar los sonidos de la escala de 12 sonidos. Solamente existe esto. Son la de agrupación, perdón, de los intervalos, no de los sonidos. En Estados Unidos ustedes deben de conocer las teorías de Allen Forte, que trabajó en las clases de altura, y que llegaba a tener, creo que, 200 casos distintos de agrupación. Para las clases de intervalo que yo propongo desde el año 80, que por cierto, la primera clase que di, la di en, digamos así, completa la teoría, la expuse en la Universidad de California en San Diego, allá en tu nueva patria, Jack. Así es. Así es tu patria, eso. y ahí fue donde obtuve, digamos, todas estas primeras iniciaciones, digamos, a la representación gráfica de la combinatoria. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Es una novedad teórica, se llama el permutaedro. Es una nueva estructura que justamente vi con ella a través de mis clases en lo que antes era el seminario de música contemporánea en la facultad, en la antigua Escuela Nacional de Música, que después ya se hizo facultad a 3, 4 años. Esto que están viendo ustedes aquí es un permutaedro, déjenme ver si lo podemos proyectar en horizontal, ahí está más claro. Observen cómo está constituido este permutaedro. Contiene las permutaciones de un acorde constituido por 5 distintos intervalos. Semitono, semitono, tono, tercera mayor y tercera mayor. Lo pueden ver aquí arriba. 1, 1, 2, 4, 4. Esta identidad es la número 41 de la escala de 12 sonidos y contiene 30 nodos. Este es el primer nodo y este es el último nodo. Y si ven detenidamente, se dan cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado, aquí tenemos otro cuadrado más, igual que aquí hay cuadrados, pero observar que aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hay un hexágono. Y aquí también 1, 2, 3, ¿dónde está ese hexágono? Es aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, está constituido por
cuadrados y hexágonos. Déjenme mostrar, por ejemplo, en esa teoría, todos los acordes que tengan 3 intervalos distintos entre sí, como por ejemplo, si dividimos 12 entre 3 partes iguales, entre 3 partes, todas ellas distintas entre sí, nos dará 1, 2, 9, dividiendo 12. Luego 1, 3, 8. 1, 4, 7. 1, 5 y 6. Luego 2, 4 y 6. Y luego 3, 4 y 5. Y ya no hay más. Todas esas identidades, todas esas agrupaciones de intervalos distintos entre sí, tienen la característica de que su permutaedro es un hexágono. Con esa herramienta fui a dar, ahora que cuando digo que fui a dar, aquí vuelvo. Entonces aquí tengo la conversión del mismo gráfico S2, pero por cuestiones de espacio aquí solamente preferí mostrar más el detalle y solo 5 unidades, que hasta ahora había mostrado 9. Ese número de unidades va a variar en los distintos ejemplos que estaré mostrando. Julio, habla Jerónimo Mangini, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Jerónimo? Buenas, bienvenido. Muy bien, usted. Bien, bien. Muy bien, Le quería hacer una consulta. El ataque rítmico que está al principio, el de arriba de todo. Sí. Que está, ¿en qué parte del teclado sería? ¿Es una nota? ¿Es un golpe? ¿Fuera? No, es todo lo que está encima, todos los dedos están encima del teclado, esos. Listo. Afecta a eso. Gracias. Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, toda esta conversión implicó lo siguiente. 1, el número de alturas que se da en un acorde. 2, el color que tiene ese número. Es decir, vieron, por ejemplo, esa forma en la que estaba proyectado una gran red que iba del 1 al 77, es una forma de zanahoria o de pino, si quieren, ¿no? Es muy conocida como la teoría de la zanahoria, porque yo siempre he hecho esa comparación, y los permutaedros como cebollas, ¿no? Para quedar siempre en el vegetarianismo. En esta teoría, por ejemplo, una parte es en qué punto de la zanahoria, en qué punto de este conjunto de 77 identidades se va a encontrar el acorde. Pues este acorde de aquí, a ver un momentito, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 alturas en total. Es decir, es la identidad número 76. Que luego va a pasar aquí a otra identidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasa de densidad 11 a densidad 10. Es la identidad probablemente 75 o 74. Y así sucesivamente. No voy a hacer un análisis de cada uno de los acordes aquí, pero es para mostrarles que por una parte lo da la densidad, por otra parte lo da el color y por otra parte lo da también la variación del color. Quiere decir que puedo pasar de una identidad a otra del mismo nivel. Por ejemplo, si puedo pasar en el nivel 4 o 5 de una identidad hecha casi de tonos enteros a una identidad hecha de semitonos. El cambio va a ser radical. La de tonos enteros tendrá menos energía que la de semitonos, que será mayor energía. Quiere decir que la curva colocará, cuando la curva está colocada en el rango más bajo, me iré hacia identidades con intervalos más grandes, generalmente con intervalos más grandes, distribuida entre intervalos más grandes. Por ejemplo, ¿cómo dividimos 5 entre intervalos más o menos parecidos dentro de la escala de 2 sonidos? Pues habrá de 2, 2, 2, 3, 3, por ejemplo, ¿no? O sea, tono, tono, tono y tercera menor y tercera menor. Esa sería una forma de dividir en intervalos grandes. ¿Cómo sería dividirlo entre intervalos pequeñitos? Pues podría ser 1, 1, 1, 1, 1 y 7. ¿Entienden? 7 sería la quinta que queda entre el clúster y el intervalo de duplicación u octava. Esta obra sí fue, digamos, un proceso muy exigente, digamos, para lograr su conversión. Voy a mostrarles
aquí al piano. Me voy a colocar aquí. Ahí lo están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo el hexágono? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, espero que alcancen a escuchar. No puedo mover el piano para acá porque, como decías a ti, es un piano con todo y cola. Bien. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Por ejemplo, si yo tomo el acorde 3, 4, 5 y permuto ese 3, 4, 5 a un 3, 5, 4, me va a dar do, mi bemol, la bemol. Primer acorde, do, mi bemol, sol. Segundo acorde, do, mi bemol, la bemol. Continúo la permutación de 3, 5, 4 a 5, 3, 4. Do, fa, la bemol. Continúo la permutación de 5, 3, 4 a 5, 4, 3. Me va a dar do, fa, la. Y hago una siguiente permutación que sería pasar de 5, 4, 3 a 4, 5, 3. Que me da do, mi, la. Y vuelvo al inicio. 4, 3, 5, do, mi bemol, do, mi, sol, perdón. Llego al acorde mayor, do, mi, sol. Y ahora sí llego al inicio del hexágono, do, mi bemol, sol. Es decir, hice el recorrido del hexágono pasando por las operaciones 1, 2, 4, 6, 5, 3 y 1. Voy a ilustrar exactamente las mismas transformaciones ahora con otro acorde. Por ejemplo, ¿qué les parece un acorde como un semitono, una cuarta y un tritono? Es decir, 1, 5, 6. Las mismas permutaciones van a ocurrir aquí y llegaré al principio. Voy a comenzar con do, re bemol, sol bemol, después do, fa, sol bemol, do, fa, si be cuadro, luego do, fa sostenido, si be cuadro, después do, fa sostenido, sol, luego do, re bemol, sol, luego do, re bemol, sol bemol. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Voy a tocar ese segundo ejemplo. Perdón. Completamente disonante o bastante disonante, comparte con el anterior caso solamente el tener una cuarta, el intervalo 5, pero todos los demás conducen a semitono y tritono. Y sin embargo, comparten la misma estructura combinatoria. Eso es nuevo y es muy interesante desde el punto de vista de la visión. Bien, vuelvo de este mismo gráfico a su conversión a una partitura para ruidista. ¿Qué quiere decir ruidista? Igual, sección 2, y ahora sí, igual que al principio, 9 unidades nada más. El ruidista tiene instrumentos como botes de metal, objetos de embarro, trozos de madera, de papel, aquí pueden verlo, una pelota de plástico, un balón duro, etc. Y aquí son las articulaciones. Por ejemplo, la articulación es tremolando, continuar el tremolando hasta quedar fijo. Continuar hasta tener 3 elementos. Fijo con, digamos, con una articulación continua, aquí también continua. Y aquí la vibración u oscilación, en este caso
Ya la idea de vibrato es mucho más amplia. Se trata de oscilar. Y es oscilar a 1/10 de segundo de velocidad a 1/6 de segundo de velocidad, súbitamente a 1/10 de segundo y así sucesivamente. Y ahora aquí la altura, estaba yo todavía enganchado al pentagrama y lo usé como tal. Me pareció muy fácil, cosa que se acostumbra, digamos, en la música para percusiones, que es recurrir a la línea o al espacio. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí tenía, por ejemplo, todo eso es... aquí está, por ejemplo, la presión. Utilicé un nuevo recurso, se llama presión, quiere decir la intensidad en el punto en el que se emite el sonido. Por ejemplo, aquí presión más, creo que alguna vez di el ejemplo anteriormente, pero presión, por ejemplo, es, presión 0 es, no hay casi presión. Presión menos es, presión normal, presión más, presión extrema, era indispensable toser. Entonces, en este conjunto de pequeñas líneas, pues colocaba yo las distintas posibilidades. Por ejemplo, aquí en un parche, aquí con tela, aquí con X, ¿no? Ya es difícil de leer, incluso para mí. Bien, pero son los materiales sobre los cuales se articula. Esos que están aquí, esta parte. Y esta, digamos, es la acción continua a lo largo del tiempo. El resultado es muy curioso, porque no hay ninguna referencia a la altura en el sentido tradicional, pero sí se reconoce una cierta altura. Esa altura puede estar manchada, digamos, de ruido, puede estar manchada de accidentes de color, digamos, pero puede tener una cierta altura. Y eso es lo que yo intentaba representar en este último de los pentagramas de la colección de los Yonouri. ¿Tiene alguna pregunta en concreto antes de que pase yo al hexagrama? Sí, Julio. Bueno. Sí. Adelante, Juan. Gracias. La concepción del dibujo original, ¿bajo qué parámetros fue? ¿Ya definidos lo que era cada línea antes, o primero fue el dibujo y después vino la imaginación sonora? No, hay una... la pregunta querría decir que yo tengo primero la idea de la técnica separada de la imaginación. No. Como decía al inicio, el dibujo representa espontáneamente un conjunto de curvas. Espontáneamente las primeras. Gradualmente, según va avanzando la información, las otras tienen que responder, digamos, a oponerse de algún modo, tener en cuenta los movimientos de las demás para no producir movimientos paralelos. Movimiento paralelo en música tenían mucha razón en la tradición. Movimiento paralelo disminuye la percepción de objetos distintos o de transformaciones distintas. Si yo muevo todo en paralelo, voy a pensar que lo que estoy moviendo es una sola cosa. Mientras que si hago movimientos opuestos, o una voz se queda fija y la otra se mueve, y otra se mueve en oposición a la que se movió, pues tendré un conjunto más propositivo, donde reconoceré que hay una que está quieta y hay otras dos que se oponen mutuamente. A la pregunta de Juan. ¿Es Juan Cáceres o quién? Sí. Ya. Bueno, la pregunta es esta. Si yo voy formando la imagen según lo que imagino. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen de esta sección 2? Es una imagen muy brutal de un ave que es destrozada en pleno vuelo. Y es un ave. Y todos los movimientos corporales del ave, las alas, las patas, las garras, el pico, todo entra en juego.
No es que yo haya pensado, aquí está el pico, esta parte, y aquí está el ala izquierda, y aquí el ala derecha, y aquí la parte izquierda. No, nada de eso. Es el movimiento corporal, considerando que de ahí tenía yo suficiente información. Y de manera espontánea representar aspectos de ese movimiento corporal. Quiere decir que si estoy pensando que tengo 5 curvas para representar la evolución de un mismo movimiento de este animal, pues al inicio tiene una cierta forma, como ocurre aquí. Tiene una mayor carga de energía, gradualmente se va agotando, aquí sube al final y ya termina agotado energía, digamos, que ahí hay mucho menos energía que al inicio, todo lo opuesto, casi terminó al antípoda, ¿verdad? Es algo suficientemente espontáneo, como se puede notar en el trazo, al mismo tiempo que tiene un cierto cálculo de para dónde se va a mover tal o cual cosa, qué aspecto del cuerpo va a despertar primero y cuál va a despertar después. Por ejemplo, aquí este primer aspecto, digamos, sería el más despierto. Este despierta más lentamente. Este va despertando poco a poco. Ya digo despertar por incorporarse. Aquí tienen, digamos, mi crítica al pentagrama. El pentagrama es un pentágono irregular, si quisiéramos compararlo con una figura geométrica. No es que sea yo un defensor de la estrella de David, ni del pentágono de Pitágoras, ¿no? Aquí hay un pentágono irregular en donde diría, si la llave es de sol, de la primera a la tercera línea me daría mi sol. De la primera a la segunda línea. Ah, caray. Epa. Primera línea y segunda, mi sol. Segunda línea y tercera, sol, si. Tercera y cuarta, si, re. Cuarta y quinta, re, fa. Ahí ya recorrí las 5 líneas, de mi a fa. Y los intervalos que me dieron fue de aquí a acá, una tercera menor, de aquí a acá, una tercera mayor, de aquí a acá, una tercera menor, y de aquí a acá, otra tercera menor. Me parece muy poco regular. ¿En qué sentido? En el sentido de que no parece muy conveniente que si yo voy a dibujar que utilice yo este dibujo y que si yo voy a calcar este dibujo sobre un pentagrama, voy a tener que ajustar las diferencias que hay de altura, que aquí serían continuas, las voy a tener que ajustar al pentagrama. Por ejemplo, de aquí a acá tengo un tono, de aquí a acá otro tono. O sea, entre cada uno de estos cuadritos tendría yo un tono. Y el pentagrama no me sirve para eso. Tengo que hacer, o sea, me va a estorbar bastante. Tengo que cumplir, digamos, un pentagrama. Si utilizo, sin embargo, el hexagrama, pues tengo de aquí a acá un tono, otro tono, otro tono, otro tono, otro tono y otro tono. Y ya está. Y resultó muchísimo más fácil. Es pragmático en el sentido del proceso de convertir la información. El tiempo que se ahorra uno es considerable. El tiempo que se ahorra el que está creando o convirtiendo el dibujo a una codificación. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un pentágono que son todos los lados irregulares. Creo que estos son un poquito más parecidos entre sí y estos también. Este es mucho más grande, en fin. Digamos, si quisiéramos dibujar el pentagrama de la música, pues nos daría medidas como 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, y luego sería otro 4, por ejemplo. Lo cual, para llegar de aquí a un la, por ejemplo, añadiendo una línea adicional. Pero avanzaría, justamente avanzaría una undécima. En el caso de aquí, me voy de mi bemol a fa, de fa a sol, sol a la a si a re bemol y re bemol a mi bemol. Quiere decir, a cada paso, un solo tono. Aquí tienen la quinta conversión del gráfico. De la misma sección S2. Yes, you know, Hecatl quiere decir aliento o viento.
Y es para cualquier instrumento de aliento, para cualquiera. Y la distancia con la obra anterior, pues son 4 años. Así como esta tiene 9 años de diferencia. O sea, estas son obras mucho más recientes. ¿Cuál es la incorporación, digamos, de algo nuevo en esta obra? No se alcanza bien a ver bien el hexagrama, que está aquí abajo. Parece un pentagrama, desgraciadamente. Aquí tienen ustedes el hexagrama aquí al centro. ¿Cuál es la altura? O sea, ¿qué altura es esta? No lo sé. No es importante para mí saberlo. Será importante para el intérprete que prefiere tocar, una vez que conoce el registro completo de la obra, pues podrá conocer entonces cuál es el mejor registro de su propio instrumento para aplicarlo. Por ejemplo, aquí, esta altura de aquí podría ser un re, como podría ser un re bemol, o podría ser un do, cualquier altura cromática. O puede ser un cuarto de tono, puede ser lo que quieran, tercios de tono si se quiere. En este caso, la partitura está concebida para, déjenme aumentar, esto sí va a ser muy útil, efectivamente mucho más útil. Aquí, por ejemplo, se dará cuenta que es un hexagrama y que no hay ningún signo. Ninguno. ¿En qué consiste? Digamos que este que está aquí fuera el mismo fa que en la clave de sol. Entonces sería aquí fa, aquí abajo mi bemol, re bemol, si de cuadro, la y sol. Entonces, si este es fa, este será sol. Si este es fa, este va a ser mi. Mi también. Pero este que está aquí va a ser un re 3/4 de tono alto para llegar a un mi bemol. No tengo que poner la indicación de 3/4 de tono, es obvio porque está pegado, la nota está pegada a la línea. No está en la línea, está pegada a la línea. A diferencia de esta otra nota que no está pegada a ninguna de las dos líneas, está en medio, quiere decir que es un semitono. Es muy evidente. Aquí es un semitono y este es un cuarto de tono alto. De nuevo semitono, de nuevo fijo en el tono que corresponda. Ahí va a ser un mi bemol, aquí un sol, aquí va a ser un do sostenido. No, va a ser un mi cuadro, perdón. Mi cuadro, mi bemol alto o mi un poco bajo, aquí re un poco alto, re, do, si bemol, la de cuadro, un poco alto. ¿Siguen? Sí. Sí, sí. Hay que aprendérselo. Es decir, hay que simplemente entender que es muy fácil. Es extremadamente fácil. Tan fácil que el intérprete tiene que tener la capacidad de leer, si quiere, 3 hexagramas distintos. Les voy a hacer una lectura de los recursos de esta obra para alientos. Cada una de estas agrupaciones contiene 5 distintos componentes. Esta tiene 5, esta otra tiene 5, 5 también, otras 5 y otras 5, lo cual nos da 15 opciones en total para el intérprete. ¿Cómo decide el intérprete? El intérprete tiene la posibilidad de escoger un solo componente de este grupo, un solo de este otro y así. En cada grupo solamente puede escoger un componente para formar su propio macrotimbre. La opción de la aleatoriedad está, digamos, planteada al mismo tiempo que controlada. ¿Cuál es el control? Que sé que esto que está aquí es combinable con alguno de estos que está aquí. Cualquiera de estos que está aquí puede combinarse con cualquiera de estos que está aquí, con cualquiera de estos que está aquí. Pero, por ejemplo, estos de aquí, entre ellos, no me interesa que se combinen. Les voy a... ¿Alcanzan ustedes a leer las letras o quieren que yo las enuncie? Ahora mismo lo vemos aquí. ¿Ven aquí? Aquí dice pulso. Sí, sí se ven. Sí se ven. Bueno, muy bien. Entonces tienen, por ejemplo, la opción es o toco
el pulso, o puedo utilizar, por ejemplo, la respiración, que es igual. O sea, el pulso sería, y el otro es, etc. En vez de ese pulso, puedo utilizar la forma de los labios, es decir, que van a ser vocal. Etcétera. Sordina. Tengo una sordina sin sordina. Voy a poner un poco sordina, el número 4. Casi sin sordina, número 6. Con un poquito de sordina, número 5, y así gradualmente. La presión del aire es fundamental en los instrumentos de aliento. Entonces tiene una fuerte presión del aire que baja a casi presión más, o sea, es muy poquito lo que está cambiando. Todos estos son equivalentes, mientras que el pulso se ralenta de 1/8 de segundo aquí a 1/3 de segundo aproximadamente. En el color pasa de una E a una A. En la sordina pasa de casi sin sordina a un poquito de sordina. En la presión pasa de mucha presión a casi mucha presión. Y en la respiración pasa de una exhalación que dura 5 instantes a una brevísima exhalación y inhalación y exhalación. Todos estos son exactamente la misma curva, con distintos resultados. Ve ahora aquí otro caso, otras opciones, 5 opciones. Por ejemplo, la velocidad para aplaudir. Bueno, perdón. Tenemos aquí 5 opciones, eran las que ofrezco al intérprete en la voz. Aquí son 3 opciones en cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues los agrupé por el número 1, por ejemplo, el espacio. 1 es también la presión de los labios. Y creo que también es 1 la altura sonora. Por ejemplo, la altura sonora tengo aquí, otra vez el hexagrama, no hay ninguna alteración, ni para la altura del instrumento, ni para la altura de la voz de quien está tocándolo. ¿Cuál es una gran ventaja? Por ejemplo, aquí cambió de registro. Pasó de, ¿qué sería esto? Digamos, un fa un poquito alto, mi bemol, re bemol, si, la, sol, a un sol. Pasó de este fa un poquito alto a un sol. Y aquí pasó a un mi cuadro, aquí un la bemol, a sol de nuevo, etc. La cuadro, si bemol un poco alto, si cuadro, do un poquito bajo o si un poquito alto, en fin. ¿Lo siguen? Sí. Sí. Julio, justo ahí donde tienes el... Ah, no, es mi cursor, perdón. En esta parte donde estaba señalando, dice Free Voice Pitch, ¿y arriba qué dice? ¿Dónde Free Voice? Ah, Free Voice Pitch. Arriba, 1, o sea, el número 3, el componente número 3, tiene 3 opciones. Todos los números 3 que aparezcan aquí son parte de esa opción. Por ejemplo, la altura de la voz. Luego tiene aquí otro 3, que son las dinámicas. Y otro 3, la presión de los dedos. Eso es algo completamente, digamos, física, la aproximación al instrumento. Verán, por ejemplo, la idea de presión, la podemos tener en los instrumentos de aliento como presión del aire, es una, aquí está. Presión de los dedos, 2, aquí está. Y, ¿dónde está la otra presión? Creo que es presión de los labios también por aquí. No, Sí, no está la tengo contemplada aquí. Sí, está allá Pero, abajo, Julio. aquí está, presión de los labios, presión de los labios, presión de los dedos. Y, ¿cuál es el otro? Ahí están las 3, ¿no? ¿Dónde están las 3? O sea, presión de aire.
Labios, Aquí están dedos. las 3 juntas, perdonen, claro, aquí está presión del aire, presión de los dedos y presión de los labios, sí. Es muy interesante porque el manejo de esos 3 elementos, se darán cuenta que uno pertenece al grupo 5, otro al 3 y otro al 1. Quiere decir que son todos ellos combinables. O sea, puede tener una presión extrema del aire y al mismo tiempo una fuerte presión en los dedos y al mismo tiempo una escasa presión en los labios. Piénsenlo en términos de, si tuvieran ustedes una máquina para producir aire, ponemos la mayor energía posible aquí. Abrimos todas las válvulas y nos da aquí todo el aire con la mayor presión posible. O cerramos todas las válvulas y pasa el aire con mayor fuerza todavía, dependiendo cuál sea la óptica que adoptemos. La presión de los dedos. Puedo apretar los dedos sobre las llaves y producir entonces un cambio fuerte. Si aprieto poco el dedo sobre la llave, apenas, entonces la altura va a tender a ser un poco indefinida. Va a tender a desvariar, a saltar de pronto un armónico, etc. Y el tercer aspecto, la presión de los labios, puedo ejercer una fuerte presión de los labios, con lo cual casi estaría sonando, ¿no? O bajar la presión a un mínimo. Esos 3 componentes, si tuviéramos esa máquina, nos estaría diciendo qué ocurre en cada uno de los elementos que tenemos para controlar la salida del aire. Y el resultado va a ser incesantemente cambiado a lo largo de la evolución de la música.